13ª parte del Imperio Medo-Persa. Hablaremos de Esdras. Ya hemos visto de Zorobabel y de Nehemías. Hoy hablaremos de Esdras en lo que tuvo que ver en la reedificación del templo y los muros de Jerusalén. El nombre Esdras significa ayuda. Pero veamos algunas cosas. Primero, Esdras es hijo de Seraías. Segundo, Esdras fue sacerdote aarónico. Tercero, descendiente de Eleazar y Fines. Cuarto, fue erudito. Quinto, copista. Sexto, maestro de la ley. Séptimo, rabino experto en el idioma hebreo y el arameo, teniendo méritos que lo acreditan como un siervo de Dios. Y en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 1 al 5, dice el versículo 1, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, versículo 2, hijo de Salún, hijo de Sadok, hijo de Aitó, versículo 3, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraió, versículo 4, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, versículo 5, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. En este recuento genealógico, Esdras deja ver en que es descendiente aarónico y que él es sacerdote aparte del libro que lleva su nombre. Es probable que Esdras haya escrito los libros de las crónicas de los reyes de Israel. La tradición judía a través de las generaciones le atribuyen a Esdras el mérito de que haya comenzado a copilar y a catalogar los 39 libros de las escrituras hebreas, es decir, a Esdras se le atribuye el canon hebreo, de la manera que hoy los conocemos. Eso lo reconoce todos los israelitas, rabinos y maestros, le atribuyen este mérito a Esdras. También fue un investigador y un historiador muy prominente, porque en el libro de las crónicas citó 14 fuentes de información histórica. Veamos a Esdras con capacidades y muy hábil, se había preparado muy bien para un propósito, para ir a Jerusalén. ¿Cómo surgió su viaje a Jerusalén? En el año 468 a.C., aproximadamente 69 años después del regreso del remanente judío desde Babilonia, bajo el acaudillamiento de Zorobabel. Cuando Zorobabel viajó a Jerusalén por aquel primer decreto hecho por el Ciro el Grande. Después de Zorobabel, de la edificación del templo, que fue lo primero que se hizo, pasaron 69 años, siendo el año 468 a.C., siendo el rey Artajerjes, le concedió a Esdras de ir a Jerusalén a dar instrucción de la adoración verdadera. Según la carta oficial del rey Artajerjes, todos aquellos israelitas que por su propia voluntad desearan ir con Esdras a Jerusalén podían hacerlo. Veamos Esdras capítulo 7, versículo 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Recordemos en las 3 ocasiones de un remanente que sale de Babilonia o del territorio gobernado por los reyes persas, es decir, como Zorobabel, Nehemías y Esdras. En las 3 ocasiones el regreso a la tierra de Israel o de Judá es voluntario. Ninguno de los reyes de turno obligó o sujetó al pueblo de Israel a volver a su territorio por fuerza. Si recordamos a la potencia medo-persa, fue muy pasiva sobre las posiciones que tenían bajo su gobernación. No los sujetó bajo su voluntad, así que ellos viajaron voluntariamente, así como Zorobabel fueron personas voluntarias con Nehemías, y pasó lo mismo con Esdras. En el caso de Esdras, 1,496 hombres con sus familias, que suman un total de 6,000
personas estuvieron dispuestos a regresar a su tierra. Eso está en Esdras capítulo 8, versículo 1 al 14. Versículo 1. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Versículo 2. De los hijos de Fines, Gerson; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús. Versículo 3. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. Versículo 4. De los hijos de Moab, Elionai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. Versículo 5. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. Versículo 6. De los hijos de Adín, Ebe, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. Versículo 7. De los hijos de Elán, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. Versículo 8. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. Versículo 9. De los hijos de Joá, Abadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. Versículo 10. De los hijos de Selomí, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. Versículo 11. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. Versículo 12. De los hijos de Asgá, Juanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. Versículo 13. De los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelé, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Versículo 14. Y de los hijos de Biguai, Utai y Sabú, y con ellos 70 varones, para un total de 1496. La genealogía es muy importante para mantener la comunicación del estatus de cada hombre. Por eso Esdras sabe que es descendiente de Aarón y es sacerdote por las líneas genealógicas. El propósito de Esdras del viaje a Jerusalén no era para edificar. Esdras, al contrario de Nehemías y de Zorobabel, no es un edificador constructor, sino es alguien que va allí y está preocupado por la condición espiritual de los israelitas que están allí, por el hecho de haber pasado más de 60 años y los israelitas se despegaron de la adoración verdadera, cometiendo unos errores. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y enseñar a Israel en sus estatutos y decretos. Así que Esdras va a Jerusalén no para edificar con piedra ni con madera ni poner su pie en las ruinas espirituales de los israelitas que están allí. Veamos Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. De modo que Esdras fue un instructor y un maestro, como fue la reunión de Esdras y Nehemías. Es decir, si ellos fueron contemporáneos, no lo sabemos con certeza. Si Esdras permaneció en Jerusalén hasta la llegada de Nehemías, porque Esdras llegó a Jerusalén antes de Nehemías. Después de Zorobabel, 68 años después, llegó Esdras, antes de Nehemías, pero no sabemos si Esdras permaneció en Jerusalén hasta la llegada de Nehemías o si se marchó antes de que Nehemías llegara. Sin embargo, la condición desastrosa del pueblo de Israel con respecto a su devoción piadosa sugiere en que Esdras no permaneció en Jerusalén, porque si hubiese estado, Nehemías no hubiera encontrado la situación tan lamentable espiritualmente con la adoración.
Así creemos en que Nehemías le pidió a Esdras que regresara para que le ayudase en la reconstrucción de la vida espiritual de los creyentes. Aunque no se puede confirmar, las fuentes judías creen que Nehemías le pide a Esdras que regrese y le ayude a instruir nuevamente a los israelitas en la ley, y Esdras aparece de nuevo en la escena. Lo dice Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 9. Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras y escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aquí ya los vemos juntos, pero no sabemos si Esdras permaneció en Jerusalén hasta la llegada de Nehemías. Creemos que no, por la condición deplorable del pueblo en lo espiritual, y se cree, según la tradición judía, en que Nehemías le pide a Esdras que regrese a Jerusalén, aunque no se pueden confirmar por escrito, pero se cree que fue así. En el libro de Esdras concluye con la expulsión de las mujeres extranjeras y sus hijos fueron despedidas. Es importante tener en cuenta del cómo se llegó a la conclusión de expulsar a las mujeres con sus hijos. Veamos Esdras capítulo 10, versículos 2 al 4. Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Versículo 4. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Después que Esdras les hace ver por la ley de que no debieron tomar mujeres extranjeras, Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, se acerca para reconocer el haber cometido una infracción contra la ley. Pero él dice: todavía hay esperanza de corregir eso. Si vemos el versículo 3 del capítulo 7 de Esdras, quien decide hacer un pacto con Dios es Secanías, al decir: despedir a todas las mujeres extranjeras y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios. Secanías le dice a Esdras en el versículo 4: es tu obligación en hacer este pacto para expulsar a las mujeres y a sus hijos, siendo Secanías quien le pide a Esdras ejercer sobre esto. Veamos Esdras capítulo 10, versículo 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y habían mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Así Secanías y los hombres que habían tomado mujeres extranjeras hicieron un pacto, un decreto escrito, y despidieron a sus mujeres con sus hijos, con algunas excepciones de los que se opusieron. Ellos no participaron de esto, y tengamos en cuenta ese decreto del cómo llegaron a hacerlo, y así finaliza el libro de Esdras. Esdras encierra la preocupación de que el pueblo de Israel había decaído nuevamente a pesar de que tenía la ley, de que tenía el templo. Aún así empezaron a cometer una serie de infracciones, así hacía la ley, pero Esdras de infracciones hacia la ley. Pero Esdras se prepara para ir con el permiso del rey, donde hace un edicto dándole los beneficios y garantías para que Esdras pueda ir a Jerusalén.
a instruir, porque Esdras no fue a edificar nada, sino solo fue a instruir. Luego Esdras se encuentra con Nehemías, restituyen la ley, instruyen la ley. Y hay una parte donde el pueblo se da cuenta que han tomado mujeres extranjeras y un hombre llamado Secanías se acerca a Esdras para pedirle hacer un pacto con Dios para expulsar a las mujeres con sus hijos, y así termina el libro de Esdras. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.